Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la 42 acerca del estudio de la revelación bíblica del Espíritu Santo. Su obra es interminable. Podríamos prolongar esto todo lo que se quisiera, porque todo esto es obra del Espíritu Santo, que es Dios. Y hoy es la redención universal del hombre por el Espíritu Santo. La redención universal por el Espíritu Santo. Desde siempre Dios habló de la redención a todo aquel ser humano, todo el género humano, desde el principio, desde la caída. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dijo Dios a Satanás en el huerto del Edén. Por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Y profirió la maldición a la tierra y a la bestia de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y de inmediato el hombre buscó la solución y Dios no la aceptó. Los vistió con pieles para manifestar que era Dios el que los cubría, Dios el que nos cubre. Y desde allí enseñó la redención mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan que estamos estudiando, nos habla en el capítulo 10, en San Juan capítulo 10. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos
Por estas palabras muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. Porque le oís. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y entonces el Señor habla de un rebaño llamado Israel y de otro rebaño, que lo vamos a tener claro en desarrollo del tema. El llamamiento de Dios y los dones son irrevocables, dice Romanos 11:29, porque el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables, dice Romanos 11:29. Este es un tema ampliamente tratado por el apóstol San Pablo en la epístola a los romanos. Dios llamó a Abraham para de él levantar un pueblo para sí mismo. ¿Por qué? Uno, porque quería descendencia para él. ¿Por qué hizo Dios al hombre? Pregunta. Y Dios lo dice. Dios quería una descendencia. Dios hizo a aquel que es a su imagen y conforme a su semejanza, que ni siquiera de los ángeles lo dijo, sino del hombre, y quería recrearse con la criatura, y habiendo abundancia de espíritu en él, dice Malaquías 2:14. ¿Por qué? Porque quería una descendencia para él, dice Malaquías 2:14. No le dé más vueltas a eso, que así lo dice y así es, la Escritura lo dice. Quiso un pueblo para sí mismo, y de ese pueblo, como el hombre le dio la espalda a Dios, Dios insistió. La iniciativa de la salvación es de Dios, nunca del hombre. El hombre no podría encontrar a Dios por más que se lo propusiera. El hombre es encontrado por Dios. Dios dejó su trono de gloria para salir a buscar al hombre perdido, así como dejó el pastor las 99 ovejas y salió a buscar la perdida. Y entonces habría de levantar ese Salvador del mundo. Israel, Dios escogió. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Pues porque quería manifestarse al mundo. Si viene el alcalde de tu ciudad y hay reunidos 10, 15 personas y el alcalde quiere que alguien haga un trabajo, si los escoge a todos, pues entonces habrá confusión. No, escojamos este pueblo, le voy a dar testimonio, le voy a dar instrucciones, le voy a dar formación y le voy a dar los mecanismos para que logre el cometido. Eso fue lo que hizo Dios con Israel. Escogió un pueblo y le dio todo lo que necesitaba para hacer testimonio a las naciones, luz a las naciones. Pero Israel falló y tuvo que mandar al otro Israel, como lo dice en Isaías 42, pondré mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto en él mi espíritu, no descansará hasta que haya puesto justicia en las naciones. Te he puesto por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. A las naciones completas de la tierra, total. No que Dios se haya revelado de una manera en Occidente y de otra manera en Oriente, porque las iglesias más grandes del mundo asombrosamente están en Oriente. Israel debería enseñarle al mundo quién era el único y verdadero Dios, y para esa tarea Dios los salvó de la esclavitud de la ley. De la esclavitud, a nosotros nos salvó de la esclavitud de la ley, a su pueblo de la esclavitud egipcia. A su pueblo le dio la ley, le dio los pactos. Estuvo el pacto a su pueblo, y el pueblo universal era Adán cuando lo trató en el pacto de la inocencia, y luego en el pacto de la conciencia, en el edénico, el adámico, el segundo, después el noético, que es el pacto del gobierno, después el abrahámico, que es el pacto de las promesas, después el pacto de la ley, que es el pacto mosaico o el de Moisés, y el nuevo pacto, para resumir, que se cumple en Jesucristo. Le dio el culto, la forma de adoración a Dios. A Dios no se le adora como se quiera o como se imagine. Resulta que Caín fue a
presentar ofrenda a Dios y presentó lo que quiso. Y Abel presentó lo que Dios había demandado. ¿Qué demandó? La muerte del pecador. ¿Y quién murió en la ofrenda de Abel? Pues un sustituto, porque Dios permitió que muriera un sustituto, y así anunciaba, cada que moría un animal en el Antiguo Testamento, anunciaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Moría un inocente para decirle al mundo que vendría el perfecto inocente a darnos salvación. Pero Israel, el pueblo que levantó de Abraham, fracasó en su encargo divino, como lo dice la Sagrada Escritura. Y entonces ha rechazado Dios a Israel de ninguna manera, lo dice el libro de Romanos capítulo 11, y nos dice en el capítulo 9 de Romanos: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Escucha, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y entonces estaba triste porque el pueblo había fallado en la proclamación universal de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es solo en Cristo Jesús. Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Él vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta es la charla con la mujer sirofenicia que se le acercó para que le diera sanidad a su hija, y Jesús le dice, el pan es para los hijos. Por esto en Mateo 15:24, Marcos 7:26 nos habla de estas cosas. Por esto Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo es el pueblo de Israel. ¿Y los suyos quiénes son? Los israelitas. Entonces, en primer lugar, la salvación es para el judío. Primeramente al judío, dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Primer punto de esta enseñanza, primeramente al judío. Y vimos la elección de Israel en su decisión soberana. Escogió a Abraham para de él levantar a un hijo, y de ese hijo la descendencia. Y Dios le dice por varias partes que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. En segundo lugar, el propósito de Dios desde la eternidad era la salvación de toda la humanidad. Primeramente al judío, número 1. Número 2, y después al griego. Otras ovejas, a eso se refiere la palabra de Dios con otras ovejas. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, salvación universal, para todo, no para todo judío que en él crea, para todo la salvación universal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto opera por el Espíritu Santo, porque lo hemos visto ampliamente, que es el Espíritu Santo el que vino cuando Jesús partió, y Él es el que nos ha convencido a nosotros los creyentes de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es el que está procurando convencerte a ti, mi amado, que me escuchas, que solo en Jesucristo hay salvación, no en ninguna otra religión, no en otro líder religioso, no y absolutamente no. Porque esto es radical y no es negociable. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquellos versículos parecieran decir que la salvación era solamente para Israel, pero
Lo que quiere significar en realidad es que primeramente venía a su pueblo perdido. Y lo aclara el evangelista más adelante. San Juan nos dice que Jesús tenía unas ovejas de otro corral, que eran los gentiles. Los gentiles viene de la raíz griega naciones, es lo mismo que naciones, Israel y el resto de las naciones, es lo mismo que decir Israel y los gentiles, Israel y las naciones. Y estaba refiriéndose a eso, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham se da en nuestro Señor Jesucristo, que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Génesis 12:3. En Génesis 22:18 vuelve y le repite: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 26:4 le dice a Isaac: en ti serán benditas las familias. A Abraham le dice: en ti serán benditas todas las familias. Y después del sacrificio de Isaac le dice: todas las familias de la tierra, en todas las naciones de la tierra. En a Isaac en 26:4 le dice: todas las naciones de la tierra. Y a Jacob le dice: todas las familias de la tierra, todas las familias, todas las naciones. Esto para que resaltemos que no hay por qué destruir la familia como lo está pretendiendo hacer el nuevo orden mundial y el socialismo totalitario, y que no podemos patrocinar candidatos a la presidencia que dicen: en mi gobierno no tendrá cabida Jesucristo, Dios no tendrá cabida en mi gobierno. Un ateo no puede elegir, no puede ser elegido y manejar nuestra nación, absolutamente no, porque quieren destruir la familia, quieren destruir la democracia, quieren destruir la identidad del hombre. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, unidad familiar. Y todo en el Antiguo Testamento nos dice, por lo general casi siempre nos dice Israel, es estatuto de Israel el Salmo 81, el adorar a nuestro Dios, pero hay ocasiones donde dice que todas las naciones, el salmo más cortico de todos los salmos, que tiene 2 versículos, nos dice: alabad a Jehová, naciones todas. Todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es el propósito de Dios desde la eternidad. Pablo también nos da claridad respecto a este asunto al decir que la salvación era primero para los judíos y luego para los gentiles, como te lo he dicho. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primeramente y luego al judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Observa que no es el judío o el israelita vivirá por fe, sí, vivirá por fe, pero también los gentiles, las naciones y todos los pueblos paganos viviremos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús de los 2 pueblos hizo uno, el gentil y el judío. De los 2 hizo un solo pueblo, hizo un nuevo hombre. Esas ovejas de otro corral hacen referencia a las naciones, a los gentiles. La salvación es universalmente dada a todo aquel que cree por el Espíritu de Dios. Nadie nace de nuevo sino por el Espíritu Santo. Esta es una obra del Espíritu de Dios a todo aquel que cree. La verdadera unidad, la verdadera hermandad es exclusivamente mediante la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto
lo logramos por el Espíritu Santo. Y no es que lo logremos nosotros, lo logra, lo hace, lo ejecuta Él, donde no participa la voluntad del ser humano. Aún el sí en el que decimos, Señor, te acepto en mi corazón, ese sí te lo da. Ese asentimiento desde tu alma, desde lo más profundo de tu ser, te lo da el Espíritu Santo, porque Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Él, Jesucristo, nuestro Dios, es el punto de encuentro, es el punto central de referencia de la hermandad con Dios, de la humanidad centrada en Jesucristo por el Espíritu Santo. Sin Dios no hay eternidad celestial. Es por eso que Jesús advierte en cuanto a las ovejas de otro corral, para que oirán su voz. Habrá un solo rebaño, su iglesia, un solo cuerpo, un solo corral, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y habrá un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo. Esto se logra por la sangre del pacto eterno. Mis ovejas oirán mi voz. Juan 10:17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Observa el hermoso poder de nuestro Dios. La muerte no le pudo retener. Nos dice en el Salmo 10, no dejarás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos. En el sepulcro no se podía quedar su cuerpo, porque resucitó. Jesús venció la muerte, muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu, muerto en la humanidad, porque Dios no muere. Y esto es lo que nos dice en el tercer lugar, su propia vida. Entonces, primeramente al judío, en segundo lugar, la salvación para los gentiles, en tercer lugar, su propia vida fue el pago. Su propia sangre fue derramada para darnos salvación. La sangre de Cristo es la reconciliación del mundo con Dios. Nos dice, como lo acabamos de leer, la sangre de Cristo. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esa es la reconciliación. La complacencia del Padre está en su Hijo, nos dice el apóstol Juan. La sangre de Cristo sería la que pondría fin al pecado y establecería la justicia perdurable. Nos dice en el libro de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y tu santa ciudad, Jerusalén. Esta medición es para el pueblo por elección de Dios, el pueblo de Israel. Tu pueblo, Israel, tu santa ciudad, Jerusalén. Este pacto no fue hecho con los gentiles. Todos los pactos pertenecen a Israel. Y nos dice en Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Cuál era el propósito de su venida? Traer justicia a las naciones, justificar al pecador. El pecador habría de ser justo, no en su propia justicia, porque el ser humano no la tiene. Tiene que ser impartida por Dios, imputada, es decir, aplicada por el Espíritu Santo mediante la fe que nos regala, porque es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. 3 cosas hermosas hay ahí que son don de Dios. Por fe, por gracia, salvación y fe. Por gracia sois salvos, salvación por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, salvación y fe, don de Dios. Y es el establecimiento de la justicia en la tierra.
dice, he puesto sobre él mi espíritu, es obra del Espíritu Santo. No se cansará, no desistirá hasta que establezca justicia en la tierra, dice el versículo 4. En el versículo 3 dice que no atacará a los débiles, ni a la llama que se quisiera apagar, al pabilo que humeare, porque la caña cascada, eso se refiere a los débiles, a los lastimados, que es toda la humanidad, por ese estado profundo y diabólico que está siguiendo una buena parte de la humanidad con engaño y mentira, siguiendo las doctrinas diabólicas inspiradas en el mismo infierno. Pero acepta a Jesucristo, no es derecha ni izquierda, porque son las alas del mismo pájaro. Es desde el centro de lo alto del trono de la gracia, de donde viene la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Daniel nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para poner fin al pecado, terminar la prevaricación, para, dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, obra hecha mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para reconciliar todas las cosas, como dice Colosenses 1:20, por medio de su sangre reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las cosas del cielo y las cosas de la tierra tenían que ser limpiadas y reconciliadas. ¿Por qué las del cielo? Porque en el cielo ocurrió el pecado de Lucifer y quedó contaminado el cielo, y la sangre del Cordero habría de limpiar. Por eso Jesús se presentó con su sangre, no en el tabernáculo hecho en la tierra, sino en el mismo, que era el modelo para el diseño del de la tierra. Así quitó Dios el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y limpió las cosas del cielo con su propia sangre. Toda la creación será redimida y espera la manifestación de los hijos de Dios. En 2 Corintios 5:18 nos dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la obra, el poder más grande, el precio más grande que no se puede superar. Con ese Dios nos rescató. La sangre del Cordero, no lo busques de otra manera, no lo desestimes, no lo desprecies y no lo ignores. Por eso estamos los predicadores y los siervos de Jesucristo por todo el mundo llevando su mensaje. Solo en Jesucristo hay salvación, y es la reconciliación universal que opera por medio del Espíritu Santo, el Espíritu eterno, y Él en obediencia glorificó al Padre. Nos dice Isaías 53:10 que la voluntad de Dios será en él prosperada. En esto se mostró el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cuando éramos pecadores, así nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos, nos dice también el apóstol Juan en primera de Juan 3:16. La muerte de Jesús fue voluntaria. Él dice, pongo mi vida por mi propia cuenta y la vuelvo a tomar. Para eso fue que descendió del cielo, para salvar al mundo. Él puso su vida, como te lo digo, voluntariamente, mi amado que me escucha. La puso porque Él tenía el poder para ponerla y tenía el poder para tomarla, como lo dice el versículo 18. Es allí donde le escucharon, y ha habido tanta disensión como la hubo desde aquel momento en el que Jesús dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. De mi propia cuenta la pongo, voluntariamente lo hago, he venido a salvar, nadie me lo impuso, yo lo elegí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dijo
Jesús: Padre, aquí estoy, yo voy a salvar a la humanidad. Lo dice Isaías cuando veía la visión en el cielo, sublime y majestuosa. Cuando Jesús se presenta en la tierra y cuenta a qué vino, pues vengo a poner mi vida en rescate por muchos, hubo disensión entre muchos, y muchos le querían matar, le querían dañar, le querían destruir. ¿Por qué? Porque esa es la obra: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, los hijos del diablo, el Señor le dice, en 2 capítulos antes, el Señor le dice a todos estos encopetados sacerdotes, orgullosos, vanidosos y prepotentes, los moralistas, les dice: el papá de ustedes es el diablo, y los deseos de su papá ustedes quieren hacer. Para que sepas de una vez por todas que hay dos padres. No todos los seres humanos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero el Padre Dios tiene hijos solamente como primogénito y unigénito de Dios, unigénito como esencia y naturaleza, el único, y como primogénito porque a partir de él, por su obra salvadora, trajo a muchos hijos a la salvación, como lo dice en Isaías capítulo 8 y como lo dice en Hebreos 2:10: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y entonces él, como primogénito, puso su vida para darnos salvación. Y cuando él cuenta esto, hubo disensión de todos aquellos los que le querían muerto, porque hubo la enemistad entre Satanás y sus hijos y el Padre Dios y los suyos. Y entonces les dice: el padre de ustedes es el diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Él es mentiroso y homicida porque habla mentira. Cuando de suyo habla es pura mentira. Y él peca desde el principio. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo duró Lucifer sin pecar? Muy poco tiempo, porque nos dice que cuando él estaba alabando, pues entonces dijo: no, yo quiero la alabanza para mí, subiré a lo alto junto a las estrellas del norte, y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Se rebeló, y he ahí que fue arrojado por tierra, y vino a la persuasión y a tentar, luego que fuese creado el hombre, a tentar, porque el cielo se quedó sin alabanza, o los músicos especializados en ella que fueron arrojados. Todos los ángeles que no pecaron, todos le alaban a Dios. Sí, pero ya después Dios hizo al hombre para que le alabara. Nosotros estamos en esta tierra para alabar a Dios. Aquel que no quiere venir a Jesús permanece en sus tinieblas, puesto que está contento con las dádivas temporales del pecado, como lo dice en Juan 3:19. Los judíos rechazaban a Jesús y le acusaban de endemoniado, pero era solamente un grupo, una turba, los mismos que gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero muchos lloraron en silencio después de haber comido de su mano, cuando les alimentó en la multiplicación de los panes y de los peces. A muchos sanó, y muchos de los sanados estarían allí gritando entre la turba: crucifícale. Pero fueron muchos los que le querían destruido, y otros tantos que le querían y le admiraban. Y nos dice la Escritura que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Muchos fueron los que se beneficiaron de sus milagros, señales y prodigios, pero unos cuantos entendieron esas señales. Las señales, ¿cuáles eran? Isaías decía que cuando el Mesías viniera, el cojo saltaría, el mudo cantaría, los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos oirían. Y vinieron a la luz los que creyeron, los que entendieron las señales.
y argumentaban: los ojos de un endemoniado no pueden ser abiertos por un demonio. No, esos ojos se abrieron porque vino a abrir los ojos a los ciegos. Es el único que ha abierto los ojos a los ciegos, por lo menos de lo que se narra en la Biblia. Y Ananías, que oró por Saulo cuando quedó ciego temporalmente, pero de resto las otras señales, milagros y prodigios que siguieron a los apóstoles fueron otras: cojos, mudos, mancos, muertos se pararon, pero los ciegos los sanó el Señor, haciendo resonar que Jesús es la luz del mundo y el que te hace ver la claridad en medio de este mundo que está destruido, colapsado en las tinieblas y en la inmoralidad, en la maldad, en el delito y en el pecado, y en el más grande de todos, de rechazar a Jesús. La cruz siempre ha tenido enemigos, y son muchos los que han tratado de ridiculizar la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, al costo de su propia condenación. Odian la obra de la cruz, y no es de sorprender que cuando se les habla de Jesús reaccionan como si se les estuviera hablando del mismo demonio. Jesús no perdió la vida, la dio para ganarla por la humanidad. Amados, es nuestro Señor Jesucristo el que vino a darnos salvación. Por eso nos dice que vivamos como hijos de luz, que vivamos como es digno del llamamiento celestial, con la vocación. ¿Cómo estás viviendo, mi amado que me escuchas? ¿Cómo estás viviendo después de una obra tan majestuosa, maravillosa y sublime del Dios eterno, que se despoja de su gloria y de todos sus privilegios, de su trono de gloria, y viene a hacerse como uno de nosotros para ser lastimado, lacerado, ofendido, vituperado, escupido, latigado, traspasado por clavos, por lanza, herido con espinas, y derramar su sangre hasta la muerte para darnos salvación? Pero Él vino como un humilde carpintero, pero volverá como juez implacable, regirá con vara de hierro las naciones. Por eso hemos de vivir con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Una de las cosas, de los pecados más frecuentes, es la intolerancia. No me la soporto. Ayúdame, Señor, a soportarme a aquellas personas difíciles, Señor, y hostiles. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que el Señor nos dice. No es fácil, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda e intercede por nosotros en nuestra debilidad. Tengamos paciencia unos con otros y vivamos en amor. Vivamos como hijos de luz, seamos imitadores de Dios, andemos en amor, así como Cristo nos amó y Él se entregó por nosotros como ofrenda y como sacrificio en olor fragante a Dios. Escucha esta palabra, mi amado Dios, es palabra de Dios. Esta no es palabra de hombres. Apártate de todo tipo de pecado, de impureza sexual y de todo tipo de inmundicia. Apártate de avaricia, que no se nombre entre nosotros. No digas, no profieras, no pronuncies palabras deshonestas ni corrompidas. Habla palabras de edificación, como dice el apóstol Pablo, también sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes, porque la sal es la que evita la corrupción. Sí, que sean palabras que lleven luz, porque la luz se pone sobre la mesa y no debajo de ellas. No palabras deshonestas ni necedades, cosas que no convienen. Porque ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Amados, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice también el apóstol Pablo. Jesucristo puso su vida porque te amó y porque me amó. Después de la Primera Guerra Mundial, había un soldado francés
que perdió su brazo, que le fue destrozado y hubo que amputárselo. Cuando despertó, volviendo en sí, el médico le dijo con timidez y pena: oh, cómo lo siento, decirle que ha perdido un brazo. Y el joven soldado respondió: no, Señor, no lo he perdido, lo he dado por Francia. Así Jesucristo puso su vida por ti y por mí, y la tomó porque tenía el poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero la puso en un sacrificio cruel, con grandes ultrajes, ofensas, oprobios, insultos y con todo el tipo de maldad, porque te amó y porque me amó. Ponte en las manos del Salvador, mi amado, que me escuchas. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, grande es tu majestad, sublime eres. Bendito Dios, gracias por tu amor y por esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, gracias. Señor, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Transfórmame, Espíritu Santo, lléname, moldéame y equípame. Enséñame a vivir como es digno del llamamiento celestial, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios Rey y Salvador nuestro, gracia y paz sean multiplicadas en nuestras vidas. Tu paz y tu amor llene, Señor, todo nuestro ser, nuestra familia, nuestro hogar, tu iglesia, Dios de la gloria y la humanidad. Y que vengan muchos al conocimiento de la verdad, Cristo de la gloria, amado Salvador. Sabemos que no es de todos la fe, pero te rogamos que el trabajo de las tinieblas sea infructuoso, Dios de la gloria, y que el trabajo de la iglesia, una iglesia viva que se levante en el poder del Espíritu Santo a proclamar tu verdad, tu palabra, tu poder y tu amor, porque en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Que esta obra sea eficaz en nosotros y cada día busquemos la santidad, tu presencia y la intimidad contigo, una comunión íntima, una común unión con el Dios eterno. Bendice nuestras naciones, bendice nuestra América, nuestros gobernantes, Dios, los que están en eminencia también, Dios de la gloria, y también oramos por los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Señor, todos los que están apartados de ti, los incrédulos, vuélvelos a ti, dales tu luz. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.